¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, la responsabilidad de Milei está, primero que es diputado nacional, es funcionario público, y segundo es candidato a presidente. O sea, más allá de, tiene una responsabilidad al margen de ser un gran irresponsable. Sí, mira, te cuento lo que hice ayer. Ayer interpuse una denuncia ante el Fuero Federal por el delito económico previsto en el artículo 309, que es aquella persona que valiéndose de noticias falsas o de un ardid hace subir o bajar un título o valor, ¿sí? Esto puede ser una acción, una divisa, un bono, etcétera. Esta figura también prevé inhabilitación si esto lo hace un funcionario público. Y también en el relato que ahora les cuento de la denuncia, pongo lo que decía recién Vanessa, que es posible de investigarse la incitación a la violencia colectiva. ¿Por qué? Económica, ¿no? ¿Por qué? Porque es el artículo 211 y 212 del Código Penal también prevé lo que son las conductas dirigidas a lo colectivo. Vos fíjate que hoy el presidente de la Nación hizo la denuncia en este mismo orden, el artículo de intimidación pública. ¿Por qué? Porque le decís algo a la gente, la alarmás, como dice el Código Penal, y hacen tal cosa. En mi caso, lo que yo sostuve fue lo que hoy el New York Times recogió y también lo volcó, que es cuando una persona con entidad, con prestigio, entre comillas, con injerencia en la opinión pública, como vos decías, te está diciendo que la moneda nacional es un excremento, ¿sí? Sabemos lo que significa excremento. Y cuando le preguntan qué hace una persona que tiene depositado un plazo fijo en pesos y él contesta, bueno, que lo saque rápidamente y que lo convierta en dólares, si vos todo esto lo pasás a lo que es el todo, la sociedad, la reacción es esta corrida que se produjo, causa y efecto. Estas declaraciones generaron que el dólar en 30 horas subiera lo que no había subido en el último mes. Y para mí esto es un delito, que es este delito tipificado. Hay beneficiarios, sin duda, los voy a aportar cuando me citen a declarar, por ejemplo, las empresas que financian la campaña de Milei, las 4 o 5 vivos que decía el ministro de Economía Massa. ¿Y sabés lo que hice? Para evitar que esto se tome como un tironeo político, ¿no? Eh, Pedí que citen de testigo a Melconian, que se expresó en el mismo sentido, que estaba prendiendo fuego y estaba haciendo puré el salario de los argentinos, con esas declaraciones del lunes de Milei, ¿no? También pedí que citen a Patricia Bullrich por el tuit que había escrito en el mismo sentido, que estaba haciendo subir el dólar por sus declaraciones. También pedí que citen a 4 economistas de distinto espectro político, ¿sí? Desde un consagrado profesor de la Universidad de Pensilvania, un argentino, ¿no? Un ex ministro de Finanzas de la Nación, economistas de reconocidas fundaciones. ¿Sabes para qué? Para que no piense aquel que tenga que decidir. Esto se trata de una denuncia alocada, infundada, fantasiosa. Acá hay personas totalmente preparadas que se dan cuenta que los indicadores macroeconómicos no son los únicos que te determinan el porcentaje de inflación o la suba de el dólar, sino que además, ya sé que el dólar blue, ¿no? El ilegal, pero todos sabemos que en la práctica es el que te va a marcar la economía, sino que además hay otras personas que también vieron la misma lectura que hice yo. Mira, cité lo que dijo el presidente del Banco Mundial el día lunes. El día lunes, el presidente del Banco Mundial dijo que todo lo que está pasando con Israel trajo un efecto no imaginado. No solamente las víctimas, las muertes, sino también un golpe económico. ¿Por qué? Porque internacionalmente esta guerra, porque esto va a ser una guerra, va a traer esa consecuencia que ya la ven, ya la palpan. Si esto lo quiero poner de ejemplo para que se note que no solamente los indicadores macroeconómicos te determinan la ecuación económica, sino que también hay disparadores, eventos externos que también lo hacen. Y para mí, no es que se le escapó a Milei ese comentario. No lo dijo como una broma más, como por ejemplo estar con la motosierra encendida. No fue una broma de el personaje que durante un año le causó gracia a la sociedad. No, para mí esto fue planificado. ¿Por qué? Porque él necesita esa condición de hiperinflación, descontrol, descontento, para poder darle a la sociedad esta idea de voy a dolarizar, vamos a hacer
una suerte de aquel 1 a 1. ¿Te acordás de la convertibilidad de Cavallo? El plan Bonex. El plan Bonex. También, que te muchos van a incautaron todos los ahorros a todos los privados. Pero mira, me gustaría compartir con vos, para que tengas más testigos, si querés citar, a varios economistas que hablaron del tema. No, varios economistas que dijeron que forma parte del plan, digamos, cuanto peor mejor. Cuanto peor esté la economía, cuanto peor estemos todos los argentinos, cuanto peor podamos vivir, cuanto venga lo peor de lo peor, es mejor para unos pocos. Escuchá bien lo que decían los economistas y seguimos charlando. Valeria, a ver. Bueno, obviamente con preocupación, sobre todo porque me parece que asistimos a, digamos, yo te diría la declaración más irresponsable que yo he visto de un candidato a presidente, por lo menos de la vuelta a la democracia a la fecha, que es la de Javier Milei diciendo saquen los pesos de los bancos, ¿no? Digo porque una cosa es hacer una consideración sobre el nivel del dólar, si el nivel del dólar está bien, mal, más o menos, etcétera. Pero me parece que hay alguien que, si en este país hay alguien que sabe que llamar a deshacerse de los pesos es, digamos, tratar de generar una hiperinflación, es Javier Milei, que ha explicado ese mecanismo incansables veces en televisión. Entonces, la verdad que si uno arma un partido político que para llegar a las elecciones tiene que hacer que la mayor cantidad de gente la pase mal, resulta bastante contradictorio y bastante preocupante. Ahí estamos escuchando a Álvarez Agis. Ahora también me parece, Valeria, que acá talla mucho quién lo dijo. Porque quien lo dijo en una radio es un diputado nacional, primero sé que es funcionario público, y es un candidato a presidente. O sea, tiene una doble función. Y yo le quiero preguntar una cosa, Valeria. Justamente esto que decía el gallego, él lo dijo como candidato a presidente, pero es legislador. Él no podría decir que está amparado en sus fueros y es una opinión que tiene que estar resguardada por los fueros que tiene como diputado. No, los fueros solamente le sirven para evitar ir preso, pero estamos muy distantes de ese estadio de la denuncia. Imagínate que recién ayer la interpuse, hoy se sorteó, tocó Ercolini, hay otra denuncia también del presidente de la Nación. Hay que ver cómo se desata esto. Pero yo te digo, ¿qué rescato de esto? Rescato que por lo menos se pone blanco sobre negro. Hay muchas voces que salieron a avalar, a hablar, a leer esta situación que yo describí y que yo denuncié en el mismo sentido. Porque, como dice recién Llorente, no lo está diciendo una amiga en un bar solas. No, es el candidato a presidente. Y vos no te olvides que el receptor, que son todos los televidentes, los ciudadanos, nuestros compatriotas, nosotros mismos, sabemos que esta persona, este candidato, tiene chances de ir al balotaje, que podría llegar a ser presidente. Y entonces, esto de acostumbrarnos a voy a barrer con la educación porque no va a ser pública y gratuita, voy a barrer con los derechos laborales porque voy a quitar la indemnización, voy a reescribir la historia porque empezó a negar lo que sucedió con la dictadura, tratar o menospreciar de esa manera lo que es un símbolo patrio, un símbolo de soberanía, un símbolo nacional como es la moneda. Decir de la moneda de un país que es excremento es como prender fuego a una bandera. Entonces, la gente creo que lo tomó como, uy, cuidado, que si sube, en serio, va a convertir todo a dólares y estos pesos no van a valer. Por eso lo tomó tan en serio, ¿sí? Por eso sucedió lo que sucedió. Y vos, Llorente, tenés como yo mucha edad, yo lo puse en la denuncia y vivimos muchas crisis económicas. Se benefician siempre los mismos. Y fíjate que hay eventos muy parecidos y que es a eso a lo que le temo, pero no le encontré el tipo penal todavía, que para mí es un golpe económico, ¿no? Pero no le puedo encontrar, no puedo denunciar cualquier cosa. Pensé en la hiperinflación de 1989, que terminó... Es que aparte derivó en se originó exactamente en lo mismo que plantea Milei, en una corrida bancaria. Los bancos dolarizaron los plazos fijos, se fueron al dólar. Exactamente es lo que está planteando Milei. Cuando Milei te dice, no renueves tu plazo fijo, no lo renueves, entonces ¿qué hace la gente? Va al dólar, pues tiene capacidad de ahorro de ese plazo fijo. ¿Y qué va a hacer? Obviamente va a dolarizar. Y una masiva dolarización
provoca que el precio del dólar suba muchísimo y eso se traslada a precios y eso genera hiperinflación, es el riesgo de la hiperinflación. En el 89 pasó exactamente eso y terminó, Antonio lo sabe muy bien, 5000%. La hiperinflación del 89. Yo lo viví 220% mensual. Mensual, exacto. Y un adelantamiento de las elecciones. Y después lo que cuenta Antonio. Se cierra el círculo con que Herman González, ¿qué hace? El plan Bonex. Termina de licuar, confisca tu ahorro. Claro, lo que quedaba, ¿no? Lo que no. Entonces. A mí me pagaron con un bono a 10 años. Claro. Yo cobré con un bono a 20 años era el mío. Yo veo algo peor que la hiper aquella. Yo creo que él genera la hiper, genera el clima para un adelantamiento de entrega del poder como hicieron con Alfonsín. Y me voy a otro episodio en donde estaba Cavallo, que fue el Corralito. El Corralito generó un adelantamiento también. ¿Por qué? Porque dimitió de la Rúa con el famoso helicóptero, etcétera. Esos son los peligros y los condimentos que le veo. Decir que por suerte hoy el New York Times salió a hacer la misma lectura. Bueno, el presidente hizo la denuncia. Referentes de todo el arco político se expresaron en este mismo sentido, que esto es como apagar un incendio con nafta, que esto es peligrosísimo y además que es un delito, es un delito. Pero sé que a mí me produce todavía más escozor y más estupor, es la reacción de cierta dirigencia política. Yo cuando ayer vi la conferencia de prensa de Patricia Bullrich, me pareció algo patético y decadente y muestra la miseria política en su peor expresión. Verlos allí intentando nosotros tenemos la solución, en lugar de en silencio haber levantado el teléfono y armar una gran concertación, no, había que llevar harina para el costal. Claro. Esto realmente me mostró la debilidad de cierto sector de la política en Argentina y la baja estampa que tienen para ocupar cargos públicos. Y en medio de todo esto uno veía a un impresentable, que es el diputado Iglesias, insultando a la presidenta de la Cámara de Diputados, y realmente uno dice, este es el nivel de la dirigencia política que va a enfrentar una crisis económica como la que estamos viviendo. Es patético, Mira, es triste, siempre hablo de mi edad y de la experiencia porque quiero contarle a los que son más jóvenes lo que pasaba en Argentina. A veces era un placer escuchar un debate entre Jaroslavski y Lorenzo Pepe, ¿sí? Era otro tipo de... era otro tipo de política y de políticos. Pero esta vez no tenemos esa estatura política. Entonces, en estas cosas. Sin embargo, si yo quisiera que está perdido, entonces me pondría un kiosco y me olvidaría de todo y lucharía por mi pequeño mundo, ¿no? El mundo egoísta, individual. Y no es así. Yo creo que todavía tenemos chance los argentinos de un montón de cuestiones, eligiendo por nosotros mismos, no por lo que nos dicen, porque no hay que suprimir a la idea diferente a la propia. Por ejemplo, no hay que exterminar al kirchnerismo, ¿se entiende? Pero tampoco hay que borrar a los de Milei, sino marcar lo que es una aberración. Es una aberración lo de la educación, es una aberración lo que se hizo ayer y es un delito. No nos olvidemos que es un delito, ¿no? La parte económica. Pero siempre rescato que podemos volver a la política y que es momento de que todos empujemos para el mismo lado. Valeria, te mando un saludo grande, muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias.